Hola, buenos días. Bueno, acá estoy con el cuadro Ondas 1, el primer cuadro que estoy ampliando de la serie Abstracto Pop. Estoy haciendo una ampliación de un pequeño cuadro que hice a principios de año, o digamos que a principios de este año, puede ser a finales del año pasado, no recuerdo bien exactamente cuándo lo hice, pero bueno, hace unos meses. Lo di vuelta, yo lo había mostrado ya en un anterior video, más o menos así estaba, que está todo, digamos, el color puesto. Recién igual le hice unos pequeños retoques acá arriba, pero bueno, ahora estoy justamente en el momento del retoque, del último retoque. En esta segunda vista que hago, después de que lo terminé de rellenar, hay muchas cosas que ya no las voy a retocar porque no las veo como que tienen un problema, porque ya me fui del boceto, no lo vi hace unos días y tampoco hace unos días que no veo este cuadro, y ya entonces estoy viendo el cuadro en sí, con sus pinceladas, con su color, cómo anda, cómo funciona el color y cómo funciona la forma, y entonces ya no veo tantas cosas que hay que retocar. Un poco, yo ya lo dije en otros videos, es lo que pasa con todos los cuadros, más que todo con este tamaño, que no hay, después de unos días que uno se olvida del boceto y del cuadro y se vuelve a ver, ahí surgen realmente si hay errores grandes o si no hay que retocar tanto. Porque a veces pasa que, como puede verse errores que no se veían, también se puede no ver eh, eh, errores, entre comillas, que había que no eran errores, sino que era más que todo una memoria que yo tenía, digamos, que el pintor tiene, de que está haciendo algo en el sentido de, por ejemplo, de pasar el cuadro o de alguna idea que después resulta que no era tan necesaria de hacerla como uno lo imaginaba, o no era tan necesario pasar el cuadro tal cual como está en el boceto, sino que hay un momento cuando se pasa más o menos el 45 o el 50% del pasaje del cuadro, que ya el cuadro empieza a actuar. Ya el cuadro en sí, la pincelada, el color, eh, este cambio, por ejemplo, que yo le hice acá del amarillo más frío, empieza a actuar, por ejemplo, un ejemplo. O por ejemplo, esta línea que no es tan gruesa, la diferencia entre este celeste y este azul violáceo, que no está exactamente así en el boceto. Estas líneas, estas franjas que son más finas, no son tan gruesas, pero son bien agudas, porque las hice con cinta. O sea, todo eso empieza a actuar, que es diferente al boceto. Entonces empieza a ver cosas que son diferentes al boceto, que puede verse como errores, cuando uno está en el medio de la batalla, del trabajo digamos, de la pincelada y de hacer las cosas que son más de la práctica de pintar. Entonces, por eso siempre hay que darle un tiempo, hay que darle un tiempo al cuadro, hay que darle vuelta. Bueno, en resumen, veo muchas menos cosas que hay que hacer. Algunos errores no los veo o pasaron a ser activos, cosas interesantes para quizás no retocar donde yo pensaba, sino retocar otra cosa. Por ejemplo, yo dije en un video, en el anterior video, que esto lo veía muy plano. Ahora no me parece mal lo que sea plano, porque esto que está plano le da mucho, por contraste, da mucho volumen a todo esto de acá del centro. Y eso hace que el cuadro tenga un volumen, digamos, sugerido, muy grande, o sea que parezca como que esto se viene para adelante, como que sea una especie de 3D sugerido. Y eso se logra cuando hay contrastes. Entonces, si yo le pongo a todo volumen, esto que tiene tanto volumen, se me puede también hacer como muy repetitivo o no tener la fuerza que tiene con esto que es más plano, o sea, en contraste, ¿no? Hay como una especie de estas curvas que se parecen como pintura que gotea, que me parece muy interesante, que lo veo en este tamaño.
Eso pasa, en estos trabajos así de repetición y de curvas, me pasa eso, que surgen cosas nuevas por el tamaño. Un poco como pasa cuando es el cuadro figurativo, que también cambia mucho el mensaje con el tamaño. Acá en la abstracción cambia mucho los efectos que hay. Entonces me parece interesante también todo ese trabajo de ampliación en abstracto. Eso, de ver qué pasa con ese tamaño. También es interesante pintarlo otra vez, porque yo podría hacer una ampliación mecánica, como pasa cuando yo pongo estos cuadros pequeños, no sino cuando pongo los cuadros pequeños para que se hagan pósters y la gente pide un póster por ahí de un cuadro que es de 25 por 35 centímetros, pide un póster de metro por metro y medio. Es una ampliación mecánica. Pasan cosas, aparecen texturas, como yo dije en otro video, aparecen texturas que son pequeñas, que siguen siendo interesantes cuando se amplía. Aparecen esas pinceladas largas que tiene el típico cuadro pequeño. Pero acá es otra cosa. Acá, al ampliarlo a mano, aparecen pinceladas más cortas, pero interesantes también cuando uno se va acercando al cuadro. También aparecen unas texturas que son distintas, que son dibujadas, que son pintadas pero con pincel, no texturas digamos, de agua o o otro tipo de elementos más drásticos que tiene el cuadro pequeño. Así que bueno, me está gustando cómo queda, muchas cosas no las voy a retocar, las voy a dejar así con la pincelada larga y espontánea. Y bueno, lo doy vuelta otra vez, porque ya así me está gustando cómo queda, lo doy vuelta otra vez, otros 2 días o quizás unas horas, lo vuelvo a ver otra vez y sigo viendo si hago algún retoque. Y ya paso a los otros cuadros. Ahora tengo que pasar a un cabildo que estoy haciendo una ampliación de ese cabildo y tengo que seguir con el dibujo del cabildo. Así que voy para ese cuadro y después hago un video con ese cuadro.